Estás escuchando www.malasangre.com.mx. Radio Mala Sangre, transmitiendo las 24 horas del día. en Avenida Federalismo 125, Centro Histórico, Guadalajara. Mala Sangre Radio, Un espacio auditivo independiente. ideas libres en tus oídos. Mala Sangre Radio, Una estación de Centro Cultural Mala Sangre. arte y cultura. Maternando. Charlas para la construcción de maternidades diferentes. Iniciamos nuevamente. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes en esta nueva emisión de Maternando, donde tenemos nuevos invitados, nuevas presentaciones y por supuesto nuevos temas. Me acompaña, como siempre, mi compañero Pablo. Pablo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Adriana, ¿y ustedes cómo están? También me gustaría dar bienvenida a Sujei González, que nos va a hablar sobre el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema hoy, Adriana? Es sobre la crianza en brazos. Este tema nuevamente, y repito, ha sido bastante impulsado en los últimos tiempos, en los últimos años sobre todo. Hemos tenido nuevas tendencias donde las mamás ya comienzan a hablar del tema de la crianza en brazos, traen a sus hijos con este nuevo concepto que se llama porteo, los cargan en fulares, y bueno, es un tema novedoso que incluso por ahí las mamás de la antigua escuela comentan que estamos regresando a las prácticas de antes y que lo consideran bueno incluso, nada más que en muchas de las ocasiones las mamás desconocen cómo poder lograr que esta práctica sea efectiva, cómo poder lograr que esto pueda llevarse a cabo, y bueno, al final es un proceso que todos tenemos que llevar a cabo para lograr que esto sea efectivo, ¿no? Nos acompaña, como decíamos, Sujei, que es nuestra experta en el tema. Ella forma parte de un colectivo, ella es asesora de porteo, es la experta en porteo, y bueno, ella es quien nos va a hablar de cómo poder lograr esto, ¿no? ¿Qué tal, Sujei? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Pablo y Adriana, muchísimas gracias por invitarme, y pues sí, encantada de hablar de un tema que tiene muchísimos seguidores, afortunadamente, que tiene bastante forma de bastantes herramientas para ayudar a la mamá, al papá o a quien cuide al bebé de pasar una mejor crianza cotidiana, ¿no? Pero también tiene muchos desertores o hay muchos malos entendidos, y me encanta la idea de que hayan decidido poner este tema en los programas de Maternando, precisamente para intentar ir detallando para ir detallando poco a poco. Disculpen, tenemos un poco de fallas técnicas, parece, pero bueno, para ir detallando poco a poco lo que el tema requiere, ¿no? La crianza en brazos, que es un concepto que intenta englobar todo lo que tiene que ver con la respuesta de los padres o de quien cuida al bebé ante las necesidades del bebé, ¿no? Cuando el bebé nace, viene con un código de reacciones que todos los bebés replican, que obedece simplemente a su instinto de supervivencia y a sus necesidades de estar en contacto con sus padres, porque para los bebés estar en contacto con un adulto permanentemente es un asunto de vida o muerte. Para nosotros podría sonar exagerado, ¿no? Claro. Porque si estamos en la cocina y el bebé está en la cunita dulcemente durmiendo, y luego de repente despierta y parece que el mundo se va a acabar con el llanto que emite, pues uno piensa, bueno, qué mal acostumbrado que está este bebé, ya lo embrasilé, ¿no?
le hubiera hecho caso a mi mamá, a mi suegra, a mi tía, a mi vecina y a todo el mundo que me dice que no lo abrace tanto. Y la verdad es que para uno está claro, pues mientras yo estoy en la cocina y él está en la cuna sano y salvo, no tendría por qué llorar tanto. Pero para el bebé no. El bebé nace, les decía, con este código de reacciones o con estas herramientas para encargarse de su supervivencia. Como no se puede mover, como no tiene aún el lenguaje verbal, pues entonces le toca llorar, ¿no? Claro. Y demandar una presencia constante de alguien que lo cuide. Porque si ese bebé hubiera nacido en mitad de la selva, en los primeros años de aquellas tribus nómadas, ¿no? O en la cueva, y si es olvidado por los nómadas porque salen huyendo, porque una bestia los amenaza, pues si ese bebé no llora, lo dejan, lo olvidan y muere, ¿no? Entonces nosotros somos los supervivientes, los hijos de los bebés más llorones de las cavernas. Y sí te creo, ¿eh? Pues sí, porque los que no lloraron murieron, ¿no? Claro. O sea, los que no demandaron esa presencia constante del adulto cuidador no sobrevivieron, por lo tanto no se reprodujeron, y entonces nosotros somos los hijos de los que consiguieron tener un adulto que los criara en brazos, ¿no? Sujei, ahorita que comentas precisamente de este tema sobre los mitos de maleducar o de embrasilar, como comentabas, a los bebés, existen bastantes mitos, hay muchas personas que dicen, es que lo cargas demasiado, ¿por qué no déjalo llorar? ¿Por qué lo sigues cargando? Hay quien más dice que son los bebés quienes ya te tomó la medida, mira, está llorando y ya te conoce y ya sabe cuándo llorar más y ya sabe cuándo llorar menos. ¿Cómo podemos hacer frente a estos mitos? O sea, ¿qué diríamos a estas mamás, a estos papás, incluso a estas personas que no tienen hijos, pero que escuchan y hacemos parte y somos parte de estos mitos? ¿Son ciertos? ¿Son falsos? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, podemos y creo que deberíamos decir muchas cosas, porque sabes, esos mitos o esa presión social o esa presión sistémica de no abrazar tanto un bebé es mucho más compleja. No solamente tiene que ver con no abrazar tanto un bebé o con no embrasilarlo, sino con no hacer caso a nuestros llamados instintivos y corporales como madres, que las mamás de bebecitos pequeños responden también biológicamente a este llamado, ¿no? Entonces son mitos, argumentos y situaciones que presionan a la madre primero a ignorar su llamado, ¿no?, corporal. Las hormonas están todas dispuestas para reaccionar ante el llanto del bebé. La oxitocina toca unos picos enormes cuando lo abraza, ¿no?, cuando lo huele, y reacciona agradablemente a este permiso, ¿no?, o a esta acción de abrazarlo. Y eso el cuerpo de la madre lo estableció la naturaleza para que la mamá de forma instintiva y natural siempre esté dispuesta a abrazar al bebé. ¿Por qué? Porque ya decíamos, los bebés en la prehistoria necesitaban de ese adulto para sobrevivir, y los de ahora también, simplemente que ahora sabemos que podríamos dejarlo mucho tiempo en la cuna y no o en el corralito, qué sé yo, y no va a estar en peligro de muerte, pero el llamado corporal de la madre está ahí, ¿no? De todas maneras, las hormonas están programadas y diseñadas en ese momento, en el posparto y en todo el periodo del puerperio, para reaccionar ante el llamado del bebé, que además a lo largo del desarrollo del bebé va a ir modificando sus formas de llamar a la madre, ¿no? Y por otro lado, la mamá o quien está a cargo del bebé se ve obligada, si le hace caso a estos mitos y a esta presión social, porque más que mitos es presión también,
si le hace caso a esta presión social, resulta que no solamente no le está haciendo caso a su propio cuerpo, sino que no le está haciendo caso al llamado del cuerpo ajeno, que es del cuerpo del bebé, ¿no? El bebé también está respondiendo a una ordenanza biológica de sentirse necesitado siempre de los brazos de la madre o del cuerpo o de un cuerpo del adulto cuidándolo, porque él recibe altos niveles de esta hormona que produce el estrés, cortisol, cuando no está en brazos de un adulto, ¿no? Entonces, someter al bebé a estos condicionantes de que se acostumbre a estar solo, de que se acostumbre a estar lejos de mí, de que se acostumbre a que si llora no voy a venir inmediatamente, es someter al bebé a un estado de estrés muy grande, y por lo tanto es una forma de enseñarle al bebé poco a poco a ignorar su cuerpo, ¿no? A ignorar sus llamados, a ignorar sus necesidades de placer y sus necesidades de protección y sus necesidades de amor. Entonces, ir contracorriente o ir en contra de estos mitos, de no embrasilarlo tanto, es mucho más complejo, porque es reconocer la validez que nuestros llamados corporales nos dan por encima de nuestros argumentos racionales, ¿no? O sociales o económicos. Y eso es un problema cuando nos vemos en la necesidad, por ejemplo, de trabajar y tenemos que sopesar que al mismo tiempo tenemos un bebé que nos está pidiendo siempre una constancia, una presencia constante, ¿no? Entonces, pues ahí podemos entender de dónde vienen todos estos mitos y de dónde viene toda esta presión social. Básicamente viene del afán del sistema, ¿no? Productivo, capitalista y explotador, aunque suene a rojo y a los 60s, pero en verdad viene de ahí este afán de enseñarle a la madre a desapegarse del cuerpo del bebé. ¿Para qué? Para que tanto la madre como el padre se vayan a trabajar en el momento en el que fue necesario para el capital, para el sistema, para el patrón, para el más rico, que los dos trabajaran, no para nosotros. Oye, ahorita que comentas justamente sobre el trabajo, ¿cómo hacerle, por ejemplo, para la mamá, para el papá que trabaja, cómo poder llevar algo amigable con la crianza en brazos? No es tan sencillo, es complicado. ¿Qué técnicas se pueden utilizar? Hay posibilidad de, no sé, a lo mejor por ahí comentaba en alguna ocasión, el porteo durante el trabajo puede ser una solución. ¿Qué otras técnicas existen? Es decir, ¿cómo pueden hacerle? Yo papá, yo mamá, tengo que trabajar 8 horas diarias, 9 o hasta más. No tengo oportunidad de ver a mis hijos. Yo lo dejo en la guardería, lo dejo con mi mamá, con algún familiar. Yo no sé cómo lo cuiden. ¿Cómo puedo compensar esto para poder llevar a cabo esta crianza en brazos y evitar lo que comentabas de ir educando el cuerpo del bebé a ignorarse a sí mismo? Ok, sí, en efecto el porteo es una herramienta de solución, ¿no? Ahora no es la panacea y no es la solución única, ¿no? O sea, es como decíamos, este fenómeno es complejo, ¿no? Y es contradictorio entre el llamado biológico y el llamado económico o moderno de la situación en la que vive cada familia. Pues de la misma forma no podríamos pretender resolverlo con una solución unilateral, ¿no? Y única, como sería el porteo. Sin embargo, el porteo había solucionado esta situación durante toda la historia de la humanidad, hasta antes de la revolución industrial, que es cuando las madres y los padres comienzan a separarse de su mundo productivo con el mundo familiar. Antes de la revolución industrial y hasta los momentos, te decía, más antiguos de la especie humana, cuando éramos nómadas, el porteo en efecto solucionaba esto. Y entonces de ahí parten varias cosas. Primero, el porteo no es un asunto moderno o no es una novedad, ¿no? Es una herramienta ancestral, es una práctica incluso que compartimos con otros animales, por lo tanto es una práctica natural para los amantes de lo natural, ¿no?
y de las familias naturales, pues la familia natural tendría que ser una madre porteando. Yo no sé si con padre y hermanos y tal, porque hay muchos debates sobre eso y la figura de la familia natural, pero una madre porteando sí que sería una familia natural, porque la única manera como se podía garantizar estos grandes trayectos en la prehistoria, ¿no? que vivían las tribus o la manada, los nómadas, los primeros humanos nómadas, pues la única forma que podían garantizarlo para estar listos siempre si había que correr, para trepar, para escalar, para bajar, ¿no? Era cargando a sus crías, a sus bebés y hasta los niños más grandecitos, porque pues un niño de 5 años, cualquiera que tenga un hijo de 5 años sabrá que una ida a la plaza no la aguanta sin por lo menos sentarse si ya no puedes cargarlo, pero del gusto del niño pedir abrazos, ¿no? Entonces en efecto el porteo fue usado durante mucho tiempo para compaginar o conciliar esta necesidad que tenían las personas adultas, las mujeres en concreto, madres de estos hijos, que responsables de la crianza, de la alimentación, y no quiero ser sexista con esto, pero en esos momentos eran las responsables, puesto que son las de las mamás que tienen leche, ¿no? Y por lo tanto eran las responsables de la alimentación y de la crianza de los pequeñitos. Estas mujeres tenían que seguir siendo productivas para la comunidad, tenían que seguir siendo tan veloces como para aguantar el ritmo de desplazamiento, y el porteo les resolvió eso. Ahora, eso traducido a la época moderna, sí, el porteo junto con otras cosas y junto con todo un sistema que la familia debe implementar, crear, inventarse, ¿no? Cada familia sabe sus necesidades, cada familia sabe sus posibilidades, inventarse para conciliar las necesidades del bebé y las necesidades de la madre y las necesidades del padre con las necesidades económicas y sociales en las que nos vemos inversos, no por elección. Estamos en un contexto en donde las cosas que no elegimos de repente son más importantes que las que elegimos, ¿no? Porque si tenemos un hijo en brazos es porque lo elegimos, ¿no? Accidentalmente o no, planeado o no, pero al final el bebé está ahí y tú estás decidiendo cuidarlo y te reconoces como su madre o como su padre, y por lo tanto no podemos negar o pretender que un pequeñito que tiene unos pocos meses en el mundo entienda lo que tú no puedes entender, ¿no? O claro, lo que tú no puedes resolver. El bebé vino con su código de acciones y de necesidades que tiene que responder. Él está haciendo su tarea, ¿no? Él está haciendo su tarea, que es pedirle a la madre o al adulto que lo cuida, que lo cuide todo el tiempo. Lo que nosotros debemos, que somos los adultos, lo que nosotros deberíamos hacer, no digo que lo porten, todas las madres deben portear, no digo eso, lo que digo de lo que se trata este programa es de dimensionar lo importante o lo útil que puede ser la herramienta cuando decides tomarla o introducirla a tu dinámica, ¿no? Claro. Cada cuando se portea y si se soluciona o no, ya es cosa de cada familia. Algo, por ejemplo, muy importante es que en muchos de los trabajos un bebé porteado podría perfectamente ser parte de la dinámica laboral de la madre. Por ejemplo, una mujer que vende en una taquilla boletos, ¿no? Con su bebecito de unos 6 meses que prácticamente ese semestre se la pasa pegado a la teta si lo amamantan y dormido, ¿no? Pues eso porteado perfectamente se puede hacer. Ajá. Ya los bebés más grandes, pues ya sería cosa de cada persona, pero y de cada bebé, ¿no? De la personalidad de cada bebé. Pero sí, yo creo que muchas dinámicas familiares y laborales podrían verse modificadas placenteramente y favorablemente por el porteo. ¿Qué beneficios o sea, nos comentas de todo esto del porteo, de que obviamente, bien dices, no es como que la panacea o decir, todo el mundo debe portear, pero sin embargo me imagino debe tener beneficios,
no sé si tenga también contras del porteo, para quienes están escuchando y quien les interese llevar a cabo esta práctica que a lo mejor antes no la conocían, ¿qué les podemos decir sobre el porteo y sus beneficios? Ok, sí, tiene beneficios y sí podría tener contraindicantes, ¿no? Beneficios, los bebés porteados, o no porteados, pero sí cargados mucho tiempo, cuyo adulto responde de forma favorable, solidaria, amable, e inmediata a sus necesidades, esos bebés son más tranquilos, se desarrolla en ellos una figura que es muy interesante, que se llama el apego seguro. Les recomiendo que investiguen sobre el tema porque es muy interesante, sobre todo en estos estilos de crianza que son muy discutidos en las redes, ¿no? La crianza con apego, que luego la decimos y no sabemos bien de qué va. Bueno, pues el apego seguro es lo deseado, ¿no? Todas las personas, todos los bebés, desarrollamos una figura de apego con un adulto que nos cuida, normalmente o mayoritariamente la madre. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos biológicamente a sentirnos apegados por ella, pues porque nacimos de ahí, ¿no? Y claro, porque es lo que conocemos, su olor, su latido del corazón, su calor corporal, eso nos llama a sentirnos apegados a ella, y ella, como responda, o cualquier adulto que cuide al bebé, la forma como responda a esos llamados que yo, bebé, estoy dando, me van a ir construyendo, eso sumado con mi temperamento, me van a ir construyendo, o voy a ir construyendo yo el apego. Entonces, ahorita que comentas esto se me viene a la mente, hablamos de que obviamente sí, todos aquellos aspectos de crianza tienen sus consecuencias, sean positivas o negativas, al momento en que este bebé crece y se desarrolla. Pero entonces hablamos, se viene a la mente de aquellos bebés o aquellas personas aquel bebé que se convirtió en un adulto desapegado, aquel bebé que se convirtió en un adulto que a lo mejor no sabe identificar sus emociones, aquel bebé que se convirtió en un adulto que a lo mejor no cuida su cuerpo o no se cuida a sí mismo, viene de origen todo este tipo de situaciones. Sí, ahí nace, por supuesto que decía yo, influye obviamente el temperamento y las situaciones futuras, ¿no? Pero sí, en efecto, la figura del apego que aprenda el bebé es la figura del apego con la que se enfrenta con el mundo, en todos los niveles, con el patrón, con la pareja, con los amigos, con los hermanos, con el compadre, etcétera, ¿no? Si nosotros tenemos la experiencia en la primera infancia, en los primeros años de vida, de 1 a 5 años es la primera infancia, si tenemos la experiencia de que cuando hacemos un llamado de auxilio, no se nos responde, o se nos responde regañando, ¿no? Reprimiendo nuestra reacción emocional, pues lo más probable es que crezcamos frente a un mundo hostil, o claro, nos creamos ese mundo, ¿no? Y andemos por la vida reconociendo esas acciones y no las otras, porque tampoco digo que a ese niño, futuro adulto, le vaya a ir mal todo el tiempo con sus relaciones emotivas, no, pero es muy probable que esté más conectado con las reacciones que se parecen a la reacción que tuvo el adulto que lo cuidó, ¿no? Que esas no pasen desapercibidas y que las otras no las pueda leer, o le cueste como más trabajo identificarlas y sobre todo sentirse cómodo con ellas, ¿no? Claro. Y por eso tenemos pues esta insistencia o esta experiencia de las personas que hemos decidido, ignorando el sistema que nos presiona para no cargar tanto a los bebés, que hemos decidido cargarlos, pues tenemos la experiencia, retomando el tema de los beneficios del porteo, de la crianza en brazos en general, tenemos la experiencia de que los bebés son más confiados. No son menos chillones, porque todos los bebés son chillones, vamos, así se comunican. Esperar que un bebé no llore, o creer que está bien educado, o que está haciendo un buen trabajo el padre y la madre con ese bebé porque casi no llora, bueno, ahí no estamos haciendo otra cosa más que pues siguiendo mitos y un poco jugándole al ignorante, ¿no? Porque querer ignorar que un bebé llora
pues, o sea, cuando es obvio que lloran, ¿no? Porque no pueden decirlo de otra forma lo que necesitan. Pongámoslos, dile a un adulto que no hable, dile a un bebé que no llore. Exacto, explícame tu adulto, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿No? Pero dímelo sin palabras, ¿no? Pues por eso. Supuesto. Exactamente eso le pasa a los bebés. Entonces, no son menos llorones, pero y sí. O sea, al final haciendo estadísticas, lloran menos horas en el día o menos minutos, ¿no? En el día. Duermen más placenteramente, y eso lo van a saber incluso los papás y las mamás que no portean, pero que cuando se les quedan dormidos en brazos y ellas tienen ganas de seguir acurrucando a su bebé y no lo desplazan a la cuna, se va a quedar dormido más horas en los brazos. Incluso hacen el comentario, nada más lo dejo en la cuna y despierta. Ah, pero si yo me lo quedo ahí, me quedo viendo la tele o leyendo un libro con él acostado sobre mí, su nombre se echa toda la tarde, ¿no? Dormido. Entonces, bueno, pues ¿qué estamos comprobando ahí sin portear? Que los bebés porteados o abrazados constantemente lloran menos, duermen más. Son menos desconfiados, decíamos, y además pasa algo súper interesante a lo que nosotros le damos muy poca importancia, pero que tiene su trascendencia en el cerebro que se va formando del bebé. Los bebés porteados o criados desde los brazos del adulto reconocen el mundo a la altura de tus ojos, de tu rostro. Por lo tanto, interactúan, van leyendo y van aprendiendo la interacción adulta, que es muy compleja, desde los primeros meses de vida y durante todos sus primeros años, porque un bebé porteado de 1 a 6 meses, a 9, a 12 meses, difícilmente dejará de ser cargado de 12 a 36 meses. O sea, ese bebé va a estar cargado en brazos, ¿no? Aunque ya camine, cuando esté cansado va a volver a los brazos del adulto. Por lo tanto, digamos que los bebés criados con esta libertad de abrazarles, participan del mundo a la altura de los ojos de los adultos durante la primera infancia. Y eso, en el desarrollo cognitivo, ¿no? del cerebro del bebé, es súper trascendente. Porque los bebés en los primeros meses de vida no hacen más que aprender. O sea, están todo el tiempo buscando descubrir el mundo, y lo que hacen para descubrirlo es tocarlo, escucharlo, observarlo y babearlo, ¿no? Probarlo. Entonces, si un bebé está allá abajo en el suelo, en la andaderita, que por cierto están desaconsejadas por los pediatras ya desde hace mucho, no las usen, o en la cunita, o en la sillita, en el portabebé, estos Moisés, que lo pongo en la sala y luego ahí lo dejo y tal, no alcanza a ver y a leer esas expresiones faciales y toda esa sutileza del lenguaje no verbal que tenemos los adultos, no lo alcanza a leer los bebés cuando no son abrazados, y lo peor es que no lo alcanza a leer en los momentos en donde ellos se comunican así. O sea, mientras los bebés no tengan el lenguaje verbal desarrollado, que no significa que no lo entiendan, porque desde que nacen ya reconocen muchas palabras, pero mientras ellos no puedan usar ese lenguaje verbal, ellos usan el no verbal, y entonces prácticamente estás evitando que los bebés no usen la herramienta más importante que tienen para comunicarse, ¿no? O sea, no darles la oportunidad de conocer de tus expresiones, de la del vecino, de la del papá, de la del primo, desde tus brazos, pues le estás haciendo un poco de miopía, ¿sabes? Claro, eso. Claro. Bueno, al final yo creo que de hecho son bastantes los beneficios que comentas del porteo. Creo que al final, precisamente, más que el porteo, se trata precisamente de este tema de la crianza en brazos, y por ahí tenemos un testimonio de una mamá que nos comparte su experiencia respecto al tema. Nos vamos por ahí con esta experiencia de la persona, y por supuesto recordarles que pueden compartirnos no solamente a través de nuestras redes, sino también seguirnos a través de nuestros podcasts y compartirnos sus experiencias respecto al tema de la crianza en brazos.
cada una y cada mamá, cada persona vive su maternidad de manera distinta, por lo tanto cada una tiene experiencias distintas. Y bueno, nos vamos con este testimonio y regresamos para seguir hablando de los beneficios. Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07. Yo decidí ser una mamá que malcría a su niña, como muchos me podrían decir, que tiene una niña embrasilada, porque yo decidí criar a mi hija en brazos, porque yo al primer llanto de mi hija luego corro a atenderla. Quiero a mi hija que sea segura y que sepa que cuando ella lo necesite, su mamá va a estar ahí para apoyarla. No existen niños villanos ni tiranos, como nos lo hacen creer muchísimas personas, que nos va a tomar la medida, que por eso está embrasilado y por eso ya no puede vivir sin nosotros, ni existen niños que van a depender de nosotros toda la vida, claro está. Pues sí, un bebé necesita una figura de apego, mi hija necesita que yo esté ahí con ella, porque necesita una figura maternal, alguien que la esté apoyando. Por eso empecé yo a practicar el porteo. El porteo ha sido un aliado de nosotras para la crianza en brazos. Me permite tener a mi hija cerca de mí todo el tiempo y hacer mis cosas. Y regresamos hablando sobre los beneficios del porteo. Bueno, este testimonio precisamente tiene que ver con esto de sus beneficios. Y bueno, ya hemos hablado de la crianza en brazos, los mitos, sus beneficios. Pero bueno, ahora, ¿qué les podemos decir a las mamás que nos escuchan, que no habían escuchado antes del porteo y que a lo mejor sí lo habían visto, pero no sabía que así se llamaba? ¿Cómo podemos, si a mí me interesa iniciar a portear a mi bebé, cómo puedo hacerle? Si mi bebé ya tiene 3 años y nunca lo porteé, ¿puedo hacerlo? O sea, todas esas dudas y preguntas que surgen, claro, podemos responderlas aquí. ¿Cómo podemos iniciar con este proceso? Ok, bueno, tienes razón, Adriana, la verdad es que no dijimos que era porteo y creo que por ahí hay que empezar. Portear es cargar al bebé y auxiliar, y para que el que lo carga tenga manos libres, auxiliarse con un aditamento, básicamente un pedazo de tela. Y si eres mexicano y mexicana o vives en México desde hace tiempo, sí habrás visto portear bebés, porque en nuestras ciudades, en las avenidas, hay muchas mujeres indígenas que vienen a trabajar a la ciudad en el trabajo informal, ¿no? En los comercios y demás, vendiendo cosas que producen con sus bebés en rebozos, porteados en rebozos. Entonces, aunque a lo mejor no estamos muy familiarizados con el tema o con el concepto de porteo, sí seguramente estamos familiarizados con el paisaje urbano o rural, donde las mujeres cargan a sus bebés en rebozos. Claro. El rebozo, por ejemplo, sería un portabebé, ¿no? El portabebé mexicano. O sea, el elemento que ayuda a portear al bebé, portabebé, ¿no? Pero hay otros portabebés heredados de otros sitios. Por ejemplo, de la tradición oriental, hay un portabebé que se llama meitai, que es como un mandil que tú te atas a la cintura y por los hombros, y en el mandilito, en el panel cuadrado del centro, va el bebé, ¿no? Okay. Y hay una traducción del rebozo, hay una traducción europea o una interpretación europea más moderno, que se llama foulard, que viene del francés, que es como una bufanda larga, ¿no? Foulard. Y el foulard es el portabebé, digamos, más conocido entre las mamás que portean, ya de forma moderna o más urbana, digamos, ¿no? El foulard y el meitai, el rebozo, son formas o aditamentos que se han modernizado para el uso del porteo. Y otro muy común que últimamente está surgiendo es la mochila. Sin embargo, hay 2 tipos de mochilas, y aquí yo quiero hacer un hincapié muy importante.
La mochila ergonómica, es decir, la que se adapta al cuerpo del bebé y respeta la fisiología que tiene el bebé. Esta mochila es un panel cuadrado que en su base, con tiras, ¿no? Como mochila, con tirantes como mochila. Pero su base, la base donde van, digamos, las piernitas del bebé, es ancha, ¿no? Decía, es un panel cuadrado. Entonces, en su base, la mochila llega de la corva de la rodilla del bebé a la otra corva de la rodilla del bebé, para que el bebé vaya dentro de la mochila como en una hamaca, ¿no? Y hay otra mochila, que es la no ergonómica, que en México se le llaman, o por lo menos en Guadalajara se le llaman cangureras, y en otras partes se les llaman colgonas, porque va el bebé colgado. Su base no es cuadrada, el panel no es cuadrado, y la base donde van las piernas no es cuadrado, sino como calzoncito, o un poco, o medio cuadrado, o medio anchito, pero no llega de corva a corva a la rodilla. Estas mochilas son totalmente contraindicadas porque no respetan la ergonomía de la fisiología del bebé, no son ergonómicas, son más populares desafortunadamente porque algunas son baratas, otras no, porque las encuentras en el súper, en las tiendas departamentales, en el tianguis y demás. Pero estas mochilas lo que provocan es que todo el peso del bebé vaya sobre sus genitales. Y por lo tanto eso no es para nada ergonómico, ¿no? No. ¿Se acuerdan del calzón chino de la primaria? Pues más algo o similar. Menos. Entonces pues no está padre. Claro. Y tampoco son ergonómicas para el cuerpo del que lo portea, porque sus tirantes son delgados, los bebés van muy abajo y por lo tanto quien va cargando al bebé tiene que echarse para atrás un poco para compensar el peso y termina doliéndole a uno la espalda, termina uno lastimado por las cervicales o por las lumbares, y el bebé, bueno, ni se diga, ¿no? Ahora que nos compartes de los tipos de fulares, hay una edad, es decir, tuve a mi bebé y puedo portear a mi bebé desde que nace, hay una edad límite hasta cuántos años hay que portearlo, o sea, ¿hay algo establecido, algo sugerido? ¿Cómo se maneja eso? Sí, hay bastantes estudios sobre la ergonomía y sobre la fisiología y el cuidado del bebé, ¿no? En el porteo. Y sí, el bebé puede ser porteado desde el día 1, o sea, desde que nace. Ahora, no todas las madres pueden portear desde el día 1. Si tuviste cesárea, pues lo recomendable es que tengas tu periodo de recuperación de lo que implica una cirugía mayor sin portear y casi que sin cargar al bebé en brazos, pues, ¿no? O sea, vamos, tuviste una cirugía mayor, entonces es importante que tengas ahí que te des el espacio para que tu cuerpo se recupere. Si lo tienes que cargar, te aconsejo, yo creo, en todo caso, que si lo tienes que cargar, entre cargarlo a los puros brazos y porteando, pues mejor porteado, porque te estás ayudando, el peso lo estás cargando, soportando con un portabebé, ¿no? Y eso te ayuda. Y entonces yo aconsejaría que lo porteen a la cadera y no al frente, porque al frente el peso del bebé, que probablemente no es tanto, pero afecta, cae sobre tu abdomen, ¿no? Y bueno, ahí tienes la herida un poco más abajo. Entonces, que lo hagas a la cadera y que elijas nudos que no se amarren a tu cintura. Hay varios nudos, como por ejemplo el del rebozo, que no va a la cintura, ¿no? Carga sobre el hombro, todo el peso va entre la espalda y el hombro, no lo repartes en la cintura, y eso es bueno evitar en la cesárea. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar? No sé, depende de tu cuerpo y de su recuperación. Si tuviste otras complicaciones, o si el bebé tiene otras complicaciones o indicaciones de salud, pues también tienes que tener una revisión específica de tu caso para saber desde cuándo se puede portear. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que tú puedas cargar al niño, ¿no? O sea, te decía, hay niños de 5 años que por su gusto se suben a los brazos de los papás para que los carguen un ratito. Pues si tú lo puedes cargar,
y tienes una mochila ergonómica o sigues usando el fular, pues bien, o sea, mejor que cargarlo el puro brazo, ¿no? O sea, uno puede portear todo el tiempo que quiera y por lo tanto está padre o es recomendable que aprendas de porteo lo más pronto posible para que aproveches esa ventana, ¿no? de años de porteo. Otra de las preguntas que por ahí puede surgir precisamente en esta línea, habíamos hablado de las mamás que portean, ¿los hombres también pueden portear? Claro, sí. Fíjate que con los papás pasa algo, que como se cansan menos porque tienen los brazos más fuertes, luego les da flojera incorporar el porteo, ¿no? Porque hay que aprender pues a ponerse al bebé en alguno de estos portabebés que te digo. Entonces, algunos cargan muchísimo a sus hijos, pero no portean, ¿no? Y bueno, al final lo importante es que tú te sientas libre, hagas lo que hagas y cargues cuanto cargues al bebé, que tú te sientas libre de responder a sus necesidades y a su llamado. Eso es lo importante. O sea, si tú respondes a las necesidades del bebé, lo más seguro es que lo traigas abrazado, ¿no? Si para traerlo abrazado más tiempo tú decides portear porque eso te da manos libres y movilidad y autonomía y libertad de movimiento, pues muy bien. O sea, al final el porteo es para eso, para que las personas que quieran cargar a sus bebés lo puedan hacer al mismo tiempo que hacen otras cosas, que están en el súper, que están en la fila del banco, que se van a trabajar. Te decía yo hace rato que hay trabajos que podrían perfectamente compaginarse. Por ejemplo, yo estuve porteando a mi bebé hasta el 1.5 años en el trabajo. Ella ya caminaba y sin embargo me aguantó todavía unos mesecitos más, me regaló unos mesecitos más de que aunque caminaba se dejaba portear bastantes horas y yo me la llevaba al trabajo desde el mes 2 o 3, cuando muy tarde de su nacimiento, hasta el 1.5 años porteando. Entonces vemos al porteo como una alternativa, ¿no? Para poder de algún modo, no solamente en el trabajo, sino para poder realizar tus actividades. Por supuesto también, por ahí comentas en algún momento, facilita la lactancia y bueno, al final de cuentas también promueve el tema de la crianza en brazos, ¿no? Que al final este tema, más allá de fomentar o de vender la técnica del porteo, va precisamente dirigida a reflexionar sobre aquellos mitos que no son los únicos, hay muchísimos en relación a la crianza, y por supuesto que no se trata de dejar llorar al bebé, sino por supuesto se trata de buscar atender su necesidad para que en su momento ambos, mamá, papá y bebé, puedan comunicarse, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, por ahí teníamos algunas reflexiones, algunas frases y testimonios, pero bueno, al final de cuentas esto precisamente tiene que ver con esta parte altruista, esta parte monótona, esta intención y esta empatía hacia el bebé, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, como Maternando, que es parte de los servicios que ofrecemos, SUGEI, que forma parte de la red de Maternando, tiene esta especialidad en porteo. Y bueno, si ustedes requieren apoyo, asesoría respecto a cómo portear, respecto a la crianza en brazos, no necesariamente el porteo, por supuesto siéntense con la libertad de contactarnos, de acercarse a nosotros. Por ahí estaremos en un futuro no tan lejano, estamos formando grupos en relación a asesorías. De hecho, SUGEI por ahí tiene uno en estas fechas, donde nos brinda la oportunidad de asesoría respecto a porteo, ¿verdad? Sí, preguntabas hace rato, ¿dónde puedo aprender a portear? En la red, primero, y en algunas ciudades, afortunadamente, ya también puedes aprender en grupos de porteo o directamente con una asesora. Pero en la red, estés en cualquier parte del mundo, puedes encontrar grupos en español de porteo, y voy a dar uno que, bueno, voy a dar varios. Uno que me parece muy importante porque fue el primer grupo o la primer red de porteo en español, es española, se llama Red Canguro, redcanguro.org, es una AC española que tiene como 10 años divulgando sobre el porteo, y bueno, quiero darle como su lugar porque todas las personas que porteamos en México aprendimos ahí, pasamos por ahí en algún momento. Tienen archivos de información sobre el porteo súper buenos,
Y tienen una página en Facebook y un grupo cerrado en Facebook a donde puedes solicitar acceso. Todas se llaman Red Canguro. En México hay muchas páginas, pero les voy a dar las de Guadalajara. Mi página, la que yo dirijo, se llama Bebé Portátil, pero también formo parte de un colectivo de asesoras de porteo en Guadalajara, que afortunadamente somos varias asesoras formadas con cierta rigor, ¿no?, sobre el tema, porque implica conocer de fisiología, de desarrollo del bebé, empatía con los padres, etcétera. Y bueno, esta página del colectivo se llama Porteo, Asesoría de la Crianza en Brazos GDL. Entonces, en Bebé Portátil y en esta otra me pueden encontrar a las otras asesoras, y en Guadalajara damos talleres, algunos gratuitos, otros son pagados, con un costo bastante accesible, y también tiene un costo bastante accesible las asesorías personales, que en donde ya nos dedicamos de forma específica a una necesidad en concreto de la familia que nos contrata, ¿no? Y entonces, pues eso te ahorra un montón de horas de investigación, claro, y de experimentación y demás. Claro, pero siempre y cuando el primer paso y la primera iniciativa es pues darnos cuenta de todo y tomar la iniciativa, la decisión, ¿no?, de llevar al porteo. Sí. Bueno, este fue un programa más en relación a la crianza en brazos. Por supuesto, tenemos muchos más abordajes que dar, no es el único. En una hora es muy poco tiempo, pero bueno, se trata de dar generalidades del tema. Agradezco tu presencia, Sujei, gracias por estarnos apoyando. Gracias. Y bueno, Pablo, que hoy estuvo también acompañándonos, sobre todo en el tema de producción, hoy me dejó tela libre para poder hablar y expresarme. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que si ustedes tienen a alguien en relación que les interese este tema, por supuesto pueden contactarnos, y bueno, estamos a la orden para cualquier situación, y recuerden que estamos para apoyarlos. Fue un programa más. Los esperamos en nuestro podcast, también pueden escucharnos, y en nuestra página web maternandojalisco.org. Hasta pronto y excelente fin de semana. Maternando. Recuerda que puedes contactarnos a través del número 33 19 75 81 07. Estás escuchando www.malasangre.com.mx. Radio Mala Sangre, transmitiendo las 24 horas del día. en Avenida Federalismo 125, Centro Histórico, Guadalajara. Mala Sangre Radio, un espacio auditivo independiente. Ideas libres en tus oídos. Mala Sangre Radio, una estación de Centro Cultural Mala Sangre. Arte y cultura.